Dios. Nos da mucho gusto que estén ya desde temprana hora en este lugar. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir la presencia de nuestro buen Dios en medio de esta asamblea, que Él nos dirija, que Él se agrade de todo lo que hagamos en esta hora. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa. Gracias porque tú has sido bueno a lo largo de estos días, porque hemos comprobado tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia en cada una de las acciones que hacemos, Señor. Te pedimos que ahora que hemos dispuesto nuestro corazón para estar en esta reunión, tú nos bendigas, Señor, y no queremos bendiciones materiales. Lo que queremos en esta reunión es tu presencia, que tú vengas, que tú nos des tu paz, que tú nos des tu abrazo, que podamos, Señor Dios, percibirte en todo lo que hagamos en este tiempo que vamos a estar aquí. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra que vamos a escuchar en esta hora. Ayúdanos a ser hacedores, no tan solo oidores. Bendice a mis hermanos que ya están aquí, Señor. Suple toda su necesidad y también recompensa esta puntualidad. Y aquellos que vienen, Señor, en camino o que tienen en su mente venir, tráelos con bien. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Ahorita vamos a leer muchas citas. No se preocupe por la cita que siempre se lee al principio. Bueno, hace 8 días concluimos los atributos de Dios. Gracias, hermano Abel, por recordarme. Pero también concluimos con la explicación de la Trinidad. Estuvimos viendo acerca de Dios, ese fue el tema general, Dios. Vimos los nombres de Dios, vimos la naturaleza de Dios y vimos los atributos de Dios. Estos 3 puntos vimos acerca de Dios y hablamos de Dios en una generalidad. Pero ahora vamos a hablar de Dios acerca de cada una de las personas que forman a Dios. Es decir, vamos a empezar a hablar acerca del Hijo, posteriormente vamos a hablar del Padre y finalmente vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces, este va a ser el orden. Vamos entonces a ver la doctrina del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues es Jesucristo, nosotros lo conocemos como Jesucristo. Vamos entonces a ver el primer punto acerca del Hijo. Y el primer punto es su preexistencia. Todos sabemos que Él vino aquí a nacer en un pesebre, en una aldea muy pobre que se llamaba Belén, y ahí fue donde desarrolló su niñez inicial, porque después se tuvo que ir a Egipto huyendo el rey Herodes y de sus leyes que había impuesto. Se fue, pero él nació en Belén de Judá. Y bueno, pero eso es hablando humanamente de Jesucristo, pero Él ya existía, usted lo sabe, no tengo que decírselo, pero pues es parte del tema hablar de su preexistencia, ¿sí? Preexistencia. Entonces es bien importante que sepamos que Él ya existía, pero también es importante que sepamos que existía como Dios, porque hay una secta que cree que sí, en verdad Él existía, pero como un ser creado. ¿Saben cuál es esta secta? Los testigos de Jehová. Ellos piensan que Jesucristo existía como un ángel, ¿sí? O sea que Él ya si tú les dices, es que ya Jesús existía, te van a decir, sí, ya existía, pero como un ángel, no como un Dios. Entonces es bien importante que sepamos que Jesucristo ya existía, pero como Dios, no como un ser creado. Entonces es lo que vamos a ver. Y de este punto de la preexistencia de Jesucristo, vamos a ver otros 3 puntos. Yo espero que nos dé tiempo de terminar este tema de la preexistencia de Jesucristo. Bueno, este primer subtema es el hecho de su preexistencia.
La Biblia declara tanto su preexistencia como su deidad o divinidad, como usted le quiera llamar, deidad o divinidad. ¿Quiénes lo declararon? Bueno, hay una serie de personajes que la Biblia nos enseña que hablaron acerca de la preexistencia de Jesucristo. Y uno de los primeros que habló de la existencia de Jesucristo fue Juan el Bautista. Vamos a ver qué dice en el Evangelio de Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Gracias, hermano Abel. Vemos como aquí Juan el Bautista, no Juan el discípulo, sino Juan el Bautista, está declarando cómo Jesucristo ya existía antes de él. Y no se refiere a que Jesucristo humanamente haya sido mayor de edad que Juan, porque todos sabemos que Juan el Bautista por meses era mayor que Jesucristo. Se está refiriendo al hecho de su eternidad previa de Jesucristo. Entonces, bueno, aquí no puse la cita, pero hay otra cita donde dice, bueno, está en el verso 27 y en el verso 30, si alguien los quiere leer, por favor. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Gracias, hermano Abel. Vean cómo Juan hace un énfasis constante, ¿verdad? Hasta parece como repetitivo, como si estuviera hablando con gente que no entiende. Pero no es que la gente no entienda, simplemente es que Juan quería dar un énfasis de que Jesucristo era Dios, que aquel humano que en su naturaleza humana era su primo, no era tan solo su primo humanamente hablando, sino que era Dios mismo. Por eso es que él enfáticamente en el verso 15, en el verso 27 y en el verso 30 está diciendo: Él es antes que yo. Y eso nos habla de su preexistencia. Pero también hay una frase que da Juan el Bautista y que nos hace entender que no era cualquier ser preexistente, porque un ángel también es preexistente antes que Juan. Esa frase es la que dice: yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso sí, ¿qué significa? Esa es, le está dando esa jerarquía de divinidad a Jesucristo. ¿Sí? Es decir, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Era una expresión que decía: yo no soy nada comparado con él. Vea cómo Juan en esas palabras le estaba diciendo a la gente: Él es Dios. Y aparte todos sabemos que cuando Jesucristo fue bautizado, dice la palabra de Dios, que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, ¿qué decía esa voz? Exacto, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios mismo está hablando y respaldando que ese hombre que se había ido a bautizar no era un hombre cualquiera, sino que era Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿Qué otro personaje dio testimonio de la preexistencia y divinidad de Jesucristo? El apóstol Juan. ¿Qué dice Juan 1:1? Gracias, hermana Eve. Entonces, aquí en este primer verso nos está diciendo que Jesucristo era Dios. Y usted va a decir: pero ahí no dice Jesucristo, ahí dice el Verbo. Y en el griego original, que es el idioma en el que se escribió la Biblia,
pues dice la palabra, no dice verbo, nada más que le pusieron, al traducirlo, en lugar de poner la palabra, pusieron verbo. Pero diría, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Sí, o sea, no está diciendo que es Jesucristo, pero el verso 14 de ese mismo capítulo esclarece quién es el verbo. ¿Sí? Si alguien lo quiere leer, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano Abel. Entonces, en este verso, en el 14, queda aclarado quién es el verbo o quién es la palabra. ¿Quién es el verbo o la palabra? Pues es Jesucristo, porque es el que se hizo carne. Una palabra, un verbo, no se puede hacer carne, pero Jesucristo se vino a hacer carne para estar en medio de nosotros. Entonces vemos cómo Juan está exaltando la divinidad de Jesucristo. ¿Y qué dice primera de Juan 1:2? Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos otra declaración del apóstol Juan diciendo que Jesucristo estaba con Dios, ¿verdad? Entonces, dos personajes muy cercanos a Jesucristo dan testimonio de que Él era Dios. Y es bien importante esto, hermano. Es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque como ya dijimos hace un momento, hay sectas que dicen que Jesucristo no, sí existía, pero existía como un ser creado, como un ángel, como un ser divino, celestial, pero no como un ser divino. Entonces, con estas citas nosotros podemos declarar, y sin temor a dudas, que Jesucristo era Dios mismo. Luego el apóstol Pablo también habla acerca de esto. ¿Qué dice Filipenses 2:6 al 8? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos nuevamente, ahora ya no es Juan el Bautista ni Juan el apóstol, ahora es el apóstol Pablo que está diciendo, ¿verdad?, que como Jesucristo se despoja, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Se despojó, dejó toda su gloria, dejó toda su majestad para estar en medio de nosotros. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de una teoría que los teólogos dicen acerca de Jesucristo. Cuando habla aquí de despojar, ellos dicen que Él incluso tuvo que dejar o guardar algunos de sus atributos. Ya vimos los atributos de la divinidad, ¿verdad? Pues algunas personas que estudian dicen que Él tuvo que dejar algunos de esos atributos para poder tomar la naturaleza humana. Y es algo que se debate mucho, es algo que han debatido, no sé si usted lo ha escuchado también, y no se llega a una conclusión certera, ¿sí? Porque hay pasajes donde aparentemente Jesucristo desconoce algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿y cuándo será acerca de tu venida, Señor? Y Él dice, el día y la hora, ni los ángeles, ni nadie, ni yo la sé, dice, sino solamente el Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces de ese pasaje se toman estas personas que dicen, es que para poderse hacer humano tuvo que dejar ciertos atributos, como su omnipresencia, como su omnisciencia, su conocimiento pleno, total, para poder habitar entre los seres humanos.
Sí, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Esta postura que toman algunos estudiosos, ¿sí? Se llama kenosis, la doctrina esta, ¿sí? Que es despojar. Si ustedes gustan investigarlo, pueden investigarlo. Vamos a ver qué otro personaje habló acerca de la preexistencia de Dios. El cuarto personaje que habla acerca de la preexistencia de Dios es otro de sus discípulos, que fue Pedro. ¿Qué dice 1 Pedro 1:20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Gracias, hermana Eve. Vemos aquí cómo el apóstol Pedro está también hablando acerca de la preexistencia de Dios. Dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, se está refiriendo a Jesucristo. Y bueno, el quinto personaje que habla de la preexistencia de Jesucristo, pues es Cristo mismo. Vamos a ver estas citas que están en Juan capítulo 6. Son 4 citas que están en Juan capítulo 6. Si alguien quiere empezar con Juan 6:38, por favor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gracias, hermano Arturo y hermana Clara. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Jesucristo mismo está diciendo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Él está diciendo, yo antes estaba en el cielo, pero tuve que venir a la tierra. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. Gracias, hermano José Alfredo. Aquí nuevamente Jesucristo dice que Él descendió del cielo. Y el 61 y 62, por favor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Gracias, hermana Chávez. Vemos cómo confronta Cristo mismo a sus seguidores y les dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Nos está hablando, acuérdense, estos pasajes son con referente a la preexistencia de Jesucristo. ¿Qué dice 8:58 de Juan? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gracias, hermano José Alfredo y hermana Clara. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y antes de Jesús, a ver, esta es una trivia. ¿Cuántos años pasaron desde Abraham hasta Jesucristo, más o menos? 2000 años, muy bien. Qué bueno que no me comprometí con regalar. Juan 17:5, ¿qué dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias, hermano. Vea cómo desde antes de que existiera el mundo, ya Jesucristo estaba con el Padre. ¿Por qué? Porque era Dios. Porque era Dios. Si alguien le dice, por ejemplo, los musulmanes, también ellos dicen, no, es que Jesucristo simplemente fue un profeta, pero pues no fue ninguna divinidad. Así catalogan los musulmanes a Jesucristo, ¿verdad? También los mormones, ellos dicen que Jesucristo es hermano de Satanás, de Lucifer. Es una de sus tantas herejías en las que creen este grupo de personas. Isaías 42:8, ¿qué dice? Yo Jehová, este es mi nombre, y no hay otro, no otro los daré mi gloria, ni mi alabanza o esculturas. Gracias, hermana Clara. Sí, aquí si ustedes se dan cuenta, le puse confrontar el 17:5 de Juan con Isaías 42:8, porque Jesucristo en el 17:5 de Juan está diciendo
que Dios le dé, que el Padre le dé de su gloria. Pero en Isaías dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Si Jesucristo le dice, a ver, si lo quieren leer, por favor, 17:5 de Juan, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias, hermana Clara. Hermana Adriana. Perdón, hermana Adriana. Aquí vemos cómo Jesucristo estaba diciendo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes. ¿Sí? Y en el libro de Isaías está diciendo, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. gracias, hermana Clara. Entonces, vemos, si confrontamos Isaías 17, Juan 17:5 con Isaías 42:8, nos vamos a dar cuenta que Dios no comparte su gloria con nadie, pero por lo que dice Jesucristo, que Él ya le había dado su gloria antes que Él viniera acá, significa que, ¿a qué conclusión llegamos? A que era la misma esencia, la misma divinidad, no la misma persona, pero sí la misma esencia, que es la divinidad, ¿verdad? Eso es lo que Jesucristo está tratando de decir en Juan 17. Sí. Ajá, exacto. O sea, Jesucristo tenía gloria. ¿Sí? Tenía gloria. La gloria es algo que solamente Dios tiene, ¿sí? A lo mejor tú puedes decir, ay, yo vivo en la gloria porque tienes algunos lujitos, tienes algunas comodidades, pero espiritualmente hablando, el único ser glorioso es Dios. Nadie más tiene gloria. Por eso es que Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie, porque es algo inherente, algo propio de Él. Y Jesucristo dice que Él tenía gloria antes de que estuviera aquí en el mundo, ¿sí? Entonces, con esto podemos ser asertivos en defender la divinidad de Jesucristo. Cuando alguien te diga, no, es que Jesucristo era simplemente un filósofo, es que Jesucristo era solamente un profeta, le podemos mostrar estas citas y decirle, mira, no, es que aquí dice en la Biblia que Él era Dios, ¿sí? Y si alguien te dice, pero pues la Biblia, ¿qué? La Biblia, bueno, tú le puedes hablar acerca de lo que ya vimos de la Biblia. Acuérdense que empezamos hablando de la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, y que Él inspiró a los hombres para que escribieran a nombre de Él y que nosotros pudiéramos conocer. Bueno, yo espero que se acuerden de aquello que vimos al principio. Hemos visto la Biblia, hemos visto generalidades de Dios, y ahora estamos viendo la persona de Jesucristo, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. Bueno, vamos entonces con el siguiente subtema, que es las actividades de su preexistencia. Él existía, muy bien, existía desde antes de la fundación del mundo, porque ya lo vimos en estos pasajes que acabamos de leer. Pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía antes? ¿Cuál era su función específica que Él hacía? Nosotros siempre hablamos de la obra redentora de Jesucristo y pensamos que Él entró en acción hasta que vino a nacer aquí a la tierra, y que su mayor acción fue morir en la cruz. Claro, fue lo mayor que hizo por nosotros, pero Él aparte hace otras funciones, y es lo que vamos a ver aquí. Son dos funciones que ha hecho a lo largo de su preexistencia, y la primera función que vamos a mencionar es que Él creó el universo. Juan 1:3, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, hermano Abel. Entonces vemos cómo Jesucristo estaba ahí en la creación del universo.
Si nosotros leemos Génesis, ¿perdón? 1.26 de qué? De Génesis. ¿Qué tiene el 1.26? A ver. Ok. Está bien, no hay problema. Me gusta que participen. Nosotros creemos que el Génesis es un libro histórico. Es histórico desde el punto de vista que nos habla de los orígenes de la humanidad. Pero el propósito de Génesis no es dar una historia detallada de todo lo que pasó al principio de la humanidad. De hecho, hay mucha gente que al leer Génesis queda con muchas dudas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿usted ha tenido dudas acerca de la creación del mundo? Yo creo que sí, si ha leído la Biblia y con detenimiento quizás ha dicho, bueno, ¿eran días de 24 horas o eran días de más tiempo? ¿Sí? Y ese es un debate que siempre ha existido. ¿Sí? Porque el Génesis, el libro de Génesis no se hizo con la finalidad de dar detalles acerca de la creación. Simplemente Dios da por sentado que Él es el creador de todo y nos da esbozos de lo que Él hizo, pero no para que nosotros estemos ahí pensando y sacando teorías, porque a final de cuentas son teorías, ¿verdad? Y no falta el que pregunta, ¿y con quién se casó Caín? ¿De dónde salió esa mujer? ¿Y existía una antes de Eva? ¿Y la serpiente era una serpiente o era un marciano o era otro ser, ¿verdad? Y siempre hay personas que buscan pues encontrar algo de más. La realidad es que no vamos a tener esas respuestas hasta que estemos con Dios y Él nos explique todo, porque realmente si hay muchas cosas que nuestra mente no puede comprender, pero lo que Dios reveló para nuestro conocimiento fue hecho, y esas cosas ocultas un día Él nos las va a revelar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque aquí en Juan 1.3 está diciendo que Jesucristo dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora yo le pregunto, ¿usted ve en la creación que está narrada en Génesis 1 y 2 la intervención de Jesucristo? ¿Sí? ¿Dónde? A ver qué dice en el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastran sobre la tierra. Ok, bueno, ese también es un pasaje controversial, pero no vamos a entrar en detalles. Ahí se ve, pero la Biblia, ¿con qué dice que hacía Dios las cosas? Con su palabra, ¿verdad? O sea, si nos vamos a lo literal, dice que Él con su palabra fue que creó el universo, y así lo dice también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí vemos en Juan 1.3 cómo también la participación de Jesucristo estaba implícita también en la formación de este universo. Colosenses 1.16 reafirma esto también. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias, hermanos, gracias. Me siento contento porque ha habido días en que nadie quiere leer, casi les tengo que estar pidiendo que lean, y ahora sí quieren leer. Y Hebreos 1, 2 y 10. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, hermana Chávez. Aquí está dándonos, nos está ampliando un poquito más el panorama
acerca de la creación. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? O sea, es tanta la unidad, yo quiero que vean esto, es tanta la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que podríamos pensar que su actividad creadora fue una actividad indistinta. Estuvieron ahí entre los tres planeando, porque también el Espíritu Santo estuvo ahí, estuvieron planeando y todo lo que fueron haciendo fue algo armónico. Qué gran enseñanza nos deja la creación, porque fue algo perfecto. Dice la palabra de Dios que Él hacía algo y decía, y vio que era bueno. Sí. Tres mentes trabajando en unidad. Tres personas diseñando el universo. Es algo fascinante, es algo sorprendente. Por eso, algo que Dios detesta cuando sucede, ahora sí, algo que detesta a Dios cuando sucede, es la división. Cuando hay divisiones en la iglesia, cuando hay divisiones en su cuerpo, eso Dios lo detesta, lo aborrece. Por eso Él también dice que Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto, en sus últimas horas, dice que Él rogaba al Padre que todos fueran uno. Que todos fueran uno. Como el Padre y yo somos uno, así ustedes tienen que ser también uno. Qué bonito que fuera así, ¿verdad? Como trabaja el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que así trabajaran todas las iglesias del mundo. Sería algo sorprendente. Pero bueno, ¿qué otra cosa hace o hacía Jesucristo en su preexistencia? Controlaba el universo. Hebreos 1:3, ¿qué dice? Perdón. 1:3 ya lo leyeron, de Hebreos. No. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, hermano Abel. Entonces, vean lo que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios tiene todas las cosas en control, Jesucristo, Él tiene delegado ese control. Sí. Él está ahí al pendiente de que el nivel del mar no rebase más de los metros que debe. Él está al pendiente que los ríos no se desborden. Cuando se desbordan es por algo, ¿verdad? Él está al pendiente de que la luna gire bien sobre la tierra. Él está al pendiente de que la rotación de la tierra parecería tontería todo esto que le estoy diciendo, pero todas esas leyes de traslación, de rotación de la tierra, son leyes implementadas por Dios. ¿Para qué? ¿Se imaginan que nos acercáramos con cada vuelta más y más al sol? Pues estaríamos bien chinchinados, ¿no? O que con cada vuelta nos alejáramos más del sol, pues ya estaríamos bien congelados también. Pero Jesucristo es el que se encarga de preservar todas esas leyes. Decimos nosotros leyes físicas, leyes naturales. ¿Qué pasaría si no existiera la ley de gravedad? Cuando hablábamos de la Biblia, acerca del tema de la Biblia, les mencionaba yo este mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si la gravedad no existiera? Pues anduviéramos volando, ¿verdad? A lo mejor yo andaría colgado del candelero para poder dar la clase. Y ustedes quién sabe dónde andarían agarrados para poder, sí, pero sería un caos total.
Sería un caos total. Entonces, eso es lo que está tratando de decir Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Colosenses 1:17, ¿qué dice? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gracias, hermano José Alfredo y hermana Clara. Sí, en todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas. Sí, entonces, no hay nada que sea casualidad, hermano. No hay nada que sea casualidad. Si usted siempre tiene a lo mejor en mente, ay, es que tengo buena suerte. No, no es buena suerte. Es que Dios así lo planeó que iba a pasar, que iba a suceder. ¿Sí? No hay, para los cristianos, no existe el factor suerte como nosotros lo tenemos analizado o estructurado en nuestra mente. No existe el factor suerte. No existe el factor tampoco casualidad, ¿sí? Todo Dios lo dirige, todo Dios lo tiene planeado. Entonces, por eso es tan importante siempre decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad y ayúdame a estar en acuerdo con tu voluntad, Señor. A lo mejor no es lo que yo quiero, no son los deseos que yo tengo, pero yo quiero vivir en tu voluntad, porque sé que tus propósitos son mejores que los que yo tengo para mi misma vida. Por eso, porque en Él subsisten todas las cosas. Y finalmente vamos a ver el tercer subtema, que vamos a ver cómo se manifestó Jesucristo a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Vamos a ver cómo Él se manifestó. En la Biblia vemos cómo Él se revela, aunque no estaba revelado al 100%, es decir, en Génesis Él no se aparece y dice, yo soy Jesucristo y los voy a redimir del pecado, yo soy el Cordero perfecto. Él no dijo todo eso, pero Él estaba actuando ahí en medio de la historia de la humanidad. Y eso yo creo que todos ustedes lo saben. Hay una figura que siempre se aparecía en momentos claves de la historia. Y esta figura era identificada como, ahí dice, el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, muchos teólogos estudiosos han llegado a la conclusión de que era Jesucristo mismo. ¿Y por qué piensan que era Jesucristo mismo? Bueno, hay dos citas claves por las que se piensa que ese ángel de Jehová era Jesucristo mismo. Y estas citas claves, una está en Génesis 48:16 y la otra está en Jueces 13:18. ¿Alguien quiere leer Génesis 48:16? El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Gracias, hermana Clara. ¿Quién estaba diciendo esas palabras? No, ¿cómo que el ángel? No. Jacob, exactamente. Jacob estaba bendiciendo a los hijos de José y él les dice, el ángel, ¿qué quería que hiciera? Que los bendijera. ¿Un ángel común y corriente cree que pueda bendecir a alguien? Bueno, sí le puede decir Dios te bendiga, pero la bendición que estaba pidiendo Jacob era una bendición divina, una bendición de peso, era una bendición sobre su herencia. Entonces vemos cómo Jacob está diciendo a estos personajes, a estos muchachos, les está diciendo, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Bendiga a estos jóvenes. Entonces vemos que el ángel de Jehová era una persona que tenía autoridad. ¿Autoridad de qué tipo? Autoridad divina, autoridad para
bendecir. Y la otra cita está en Jueces 13, 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Gracias, hermana. Hermana Chávez, ¿dónde dice que Jesús es admirable? Isaías, A ver, ¿quién me lo lee primero? Isaías 9:6. A ver, léelo, hermano. O el que lo tenga. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Exactamente, ¿verdad? Esa es una profecía mesiánica. Ahí nosotros podemos ver cómo a Jesucristo se le describe como alguien admirable. Y el ángel que se apareció en Jueces 13, 18 dice admirable, ¿verdad? El nombre es admirable. Entonces nosotros por estos dos pasajes, cuando alguien te diga, bueno, ¿y tú por qué piensas que el ángel de Jehová es Jesucristo? Porque hay dos pasajes en la Biblia que dan a entender y que sustentan esta afirmación. Uno está en Génesis 48, 16, porque ahí dice que un ángel, que Jacob estaba pidiendo que el ángel de Jehová bendijera a sus descendientes. Y la otra cita está en Jueces 13, 18, donde se da el nombre de admirable. Y ese era un nombre que solamente estaba reservado para Jesucristo. Entonces, por eso nosotros creemos que el ángel de Jehová es Jesucristo mismo. Bueno, y entonces ya que descubrimos quién es el ángel de Jehová, vamos a ver cómo se aparece a varios personajes a lo largo de la historia. A la primera persona que se le aparece es a una mujer que había sido abandonada. Génesis 16, 7 al 14, ¿qué dice? Le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Agar, y llamó a Agar el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Gracias, hermana Chávez. Entonces vemos aquí cómo este ángel se aparece en un momento crucial de la vida de esta mujer. Siempre Jesucristo ha sido una persona sensible, alguien muy sensible al dolor, hermano. Y aquí lo podemos ver. Dice que cuando se aparece a esta mujer, ella estaba en un desierto. Se le apareció, dice en el verso 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. A lo mejor leemos y no tratamos de ponernos en los zapatos de Agar, porque decimos, ay, es que era una mujer mala, se le metió a Abraham hasta por los ojos y le sacó un hijo. No, Dios no la estaba viendo así. Dios no la estaba viendo así. Aunque estaba interfiriendo un poco en los propósitos que Dios tenía para con Abraham, la culpable no había sido ella. Y eso es lo que estaba viendo Dios, que ella no había sido culpable. Dice que ella se tuvo que ir. ¿A dónde iría? No sabemos a dónde iría.
caminaba en una dirección sin rumbo y se sentó ahí en una fuente. Yo me puedo imaginar a esta mujer, imagínense sola, hermano, en el desierto. Aquí a lo mejor tú te pierdes, pero estás aquí en este pueblito, mínimo le preguntas a alguien por dónde ando y a lo mejor te sabe responder. Pero en el desierto, ¿a quién le preguntas? En el desierto, ¿a quién recurres? Si andaba en el desierto significa que no tenía familia. Y Dios vio todas esas circunstancias, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve las cosas desde arriba. Sara la quería aniquilar. Sara quería, yo estoy seguro que si no tuviera temor de Dios, hasta le hubiera dado veneno en una torta. Muérete, gusano. Pero Dios no nos trata de esa forma. Dios la vio sufriendo, la vio en el desierto. Acuérdense que el desierto representa soledad, angustia, preocupación, muchas cosas negativas. Y ahí Dios se acuerda y llega el ángel de Jehová. Y vea qué palabras le dice. Dice en el verso 11, al final del verso dice: porque Jehová ha oído tu aflicción. Ha oído tu aflicción. Quiere decir que esta mujer estaba sufriendo, se estaba quejando, estaba hablando. Pero dice: Jehová ha oído tu aflicción. Qué hermoso es que nuestro Señor Jesucristo oye nuestras aflicciones, hermano. Él no está lejano. A lo mejor tú piensas que estás solo o sola pasando ese trago amargo, pero no. Dios está con nosotros. Jesucristo, Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No estás solo. Así como estuvo con Agar, Él está hoy con cada uno de nosotros. Después vemos que se le aparece a otro personaje, se le aparece a Abraham en Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Gracias, hermano. Aquí, ¿qué estaba pasando para que se manifestara el ángel de Jehová? Bueno, Abraham estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había pedido. ¿Qué le había pedido? Que le entregara a su hijo. Y ya había preparado el altar, ya había preparado todo para el sacrificio. Ya hasta tenía ahí encima del altar a Isaac. Y cuando levanta el cuchillo, entonces a mí lo que me sorprende es lo que dice acá. Dice, perdón, Génesis 22:11. Dice: y entonces dio voces desde el cielo. ¿Qué es dar voces? Gritar. Imagínense, Abraham ya estaba así, ¿verdad? Para sacrificar al muchacho. A lo mejor Isaac estaba así, ¿verdad? Diciendo: ¿qué va a hacer mi padre? Y Abraham estaba así. Y entonces el ángel, en el último momento, en el último segundo, da voces y dice: Abraham, Abraham. Ya se me lo puedo imaginar gritándole. No así como a lo mejor no lo podemos imaginar solemnemente: Abraham, Abraham. No, dice aquí que le dijo: Abraham, Abraham. Detente, no lo hagas. Bueno, no dijo eso, pero le dice: párale ahí. ¿Verdad? ¿Cómo Dios se estaba preocupando? Estaba teniendo sus ojos puestos en lo que estaba haciendo Abraham. ¿Qué podemos deducir de esto? Cuando tú obedeces a Dios, hermano, cuando tú caminas en obediencia a Dios, aunque para la demás gente parezca una locura lo que tú estás haciendo, pero tú sabes que lo que estás haciendo es obedecer a Dios. Dios tiene fijos sus ojos en ti. Y Él va a intervenir siempre a tu favor. A veces decimos: Dios mío, ¿pero por qué me está yendo así? ¿Estás obedeciendo a Dios? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Eso es lo que debemos de preguntarnos.
Estoy obedeciendo a Dios, porque lo que me deja de enseñanza este ejemplo es que cuando nosotros obedecemos al pie de la letra, cuando no estamos cuestionando la voluntad de Dios, sino que decimos: está bien, Señor, me va a doler, me duele mi humanidad, pero prefiero obedecerte. Dios está al pendiente de nosotros. Y Dios nos va a ayudar en nuestra aflicción. Y nos va a sacar adelante como sacó adelante a Abraham con su hijo. Dice la palabra que después llegaron, regresaron a casa, los dos muy contentos y felices. Amén, gloria a Dios. Eso pasa cuando obedecemos a Dios. Puede ser que tú digas: es que es una locura, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? Pero si lo obedecemos, Dios va a estar con nosotros, como estuvo con Abraham. Con otro personaje, Jacob 32, 24 al 32. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía poner, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gracias, hermana Chávez. Aquí vemos otro pasaje de otro personaje. Este era Jacob luchando con un varón. Aquí dice con un varón, pero ahí le puse en la diapositiva que hay que confrontarlo con Oseas 12:4, porque en Oseas 12:4 ahí nos dice que era el ángel de Jehová. A ver, lee, hermana, por favor. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Gracias, hermana Clara. Entonces vean cómo la palabra de Dios siempre se complementa, hermano. ¿Sí? Siempre se complementa. En Génesis hablaba de un varón, no dice un ángel. Sin embargo, Oseas nos aclara y nos dice que era un ángel, ¿sí? Entonces vemos cómo cuando nosotros luchamos con Dios por su bendición, por su protección, por lo que Él tiene para nosotros, Él no se enoja. De hecho, ahí en Oseas dice que Él lloró y suplicó, ¿verdad? Esa era la forma de lucha que Jacob desató contra este varón o contra este ángel. Era la lucha por una bendición. Jacob se sentía abrumado porque él sabía que había engañado a su hermano y que era muy probable que cuando él se encontrara con su hermano buscara venganza y lo mataría. Estaba sumamente preocupado. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado aquí en una situación de peligro de muerte. O en situaciones amenazantes. Sí, a lo mejor, no sé, no quiero poner ejemplos, pero a veces nos sentimos amenazados. Y cuando eso sucede, viene una desesperación a nuestra vida, viene una ansiedad, nos sentimos, puede ser que no tengas cadenas físicas, pero por dentro te sientes encadenado, te sientes atrapado. Y es cuando entonces tú empiezas, si crees en Dios, empiezas a tener una lucha, no por pelear solamente con Dios, sino para pelear porque Dios te haga libre de esa situación, de esa adversidad. Entonces yo estoy seguro que aquí más de uno me ha de entender a lo que yo me estoy refiriendo. Y así estaba Jacob. Él dice: yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, hasta que tú me garantices que mis mujeres
mujeres, que mis hijos, que mis siervos, que mi vida misma está segura en tus manos, Señor. Eso es lo que eso fue el motivo para que Jacob luchara con este personaje. Y Dios, que es tan bueno, hermano. Dios, que es tan bueno, se puso al nivel de Jacob, lo pudo entender, pudo ver su situación, porque él pudo haber dicho simplemente quítate de aquí, lo pudo haber hecho como una mosca, como una hormiga, como tú le puedes hacer si la ves que está ahí entre tu pan, entre tu comida, y agarras y le haces así y sale volando el insecto y ya ni te preocupas si se murió, si fue a dar por allá, no te preocupa. Así le pudo haber hecho el ángel a Jacob. Pero el ángel estaba viendo la angustia que tenía Jacob, por eso es que él estuvo ahí con él peleando aparentemente hasta que lo dejó ganar. Qué feo se oye eso, ¿verdad? Pero a veces Dios nos deja ganar porque nos ama, hermano. Y no nos deja ganar cosas malas, nos deja ganar para que seamos bendecidos, como le sucedió a Jacob. Y si has luchado con Dios y has prevalecido. Qué ironía, ¿verdad? ¿Quién puede pelear con Dios y ganarle? Nadie. Pero lo que movió el corazón de Dios fue la angustia de Jacob. Y ahí podemos ver que cuando tú y yo le rogamos, le pedimos de todo corazón, hermano, Dios nos oye. Dios nos escucha. Porque Él es bueno, porque Él es compasivo, Él se compadece de nosotros, no nos paga conforme a nuestras rebeliones. Él nos ve de una manera que ni tus padres te pueden ver como Dios nos ve. Otro ejemplo es Moisés, Éxodo 23:20. Gracias, hermana Chávez. Aquí nuevamente el Padre le dice a Moisés, dice, yo voy a enviar a ese ángel que es mi hijo para que te cuide, para que te guarde, para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Josué 5:13-15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gracias, hermana Chávez. Aquí ya habíamos visto este pasaje, no recuerdo en qué momento, pero ya lo habíamos visto. ¿Cómo se le aparece este ángel? Aquí él le dice que era el príncipe del ejército de Jehová, pero era ese mismo ángel de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué podemos, de hecho, tomar también este pasaje como un pasaje que defiende que el ángel de Jehová es Jesús? ¿Por qué? Porque dice aquí que Josué se postró y lo adoró. Un ángel no recibe la adoración ni permite que un ser humano se postre delante de él. Sin embargo, este ángel dejó que Josué se postrara y que lo adorara. Y eso que nos habla que ese ángel era Dios mismo, que era Jesucristo, hablándole en este caso a Josué. Vamos a ver otros ejemplos. Estos ya son los últimos. El ejemplo de Gedeón, Jueces 6, 11, 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
Gracias, hermano. Hasta ahí, gracias, muy amable. Entonces, vemos aquí también, vea cómo Jesucristo, bueno, vamos ya a trasladar el nombre del ángel de Jehová a Jesucristo. Ya vimos las razones de por qué podemos confiar de que ese ángel es Jesucristo. Como en momentos cruciales de la vida de las personas, Él hace su aparición, o cuando ve que en realidad el corazón está en una necesidad, como David mismo lo expresa, dice: pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando tú estás pasando por una circunstancia adversa, a lo mejor al principio no, como decimos vulgarmente, no nos cae el 20, pero a medida que va pasando el tiempo, es cuando entonces nos damos cuenta de que no es una situación tan fácil. A lo mejor tú pensabas que iba a ser algo rápido, pero cuando te das cuenta, ves que estás pasando por el valle de sombra y de muerte. Y hasta que llegamos a ese punto es que nuestro corazón se quebranta. ¿Saben lo que Dios busca muchas veces? Y que era cuando Él hacía este tipo de manifestaciones, cuando la voluntad de la gente era quebrantada, cuando la gente llegaba al punto de decir: ya no aguanto más, ya no puedo más, siento que mi corazón está siendo aplastado, siento que quiero gritar pero no puedo, siento que aunque mi corazón siga latiendo, me estoy muriendo. Aunque parezcan frases de novela, pero eso es lo que muchas veces Dios espera de nosotros, llegar hasta ese punto. ¿Sabes por qué? Porque en ese punto es cuando Él puede empezar a trabajar en nosotros. Hasta ese punto. Es como cuando una persona que no sabe nadar cae en un agua profunda y empieza primero a decir: me ahogo, y empieza a manotear, empieza a patalear. Pero los que saben, ¿verdad? Yo nunca he visto este tipo de situaciones, pero los que saben dicen que esperan a que la persona pierda pues el conocimiento para que entonces puedan ir y sacarla, porque si en ese manoteo te agarran, pues hasta te llevan, hasta te jalan. ¿Sí? Entonces muchas veces Dios espera eso también en nosotros, que ya estemos completamente quebrantados para que Él pueda empezar a trabajar en nuestras vidas. A veces Dios nos dice: sabes que el camino que estás tomando no es bueno, y lo lees en su palabra y lo escuchas en los mensajes, alguien te lo recuerda allá afuera, tu conciencia misma te está diciendo, pero tú dices: es que no puedo salir de esto, sea un hábito, sea una costumbre, sea un placer, lo que sea. A veces así nos pasa, y aunque tú digas: es que ya me lo han dicho 1000 veces, lo he leído muchas veces y no puedo. Y hasta que vienen las consecuencias graves a nuestras vidas, es que entonces pensamos en dar ese giro de 180 grados, como lo que le pasó a Jonás. Jonás fue un hombre que halló gracia delante de Dios, y Dios lo envía y le dice: vas a ir a predicar a Nínive y vas a ir a predicar arrepentimiento. Pero Jonás, ¿qué dijo? Yo no quiero ir a Nínive. Entonces agarró y se fue al sentido contrario. ¿Y qué le pasó? Vino una gran tormenta y ya usted sabe lo que pasó. Un pez lo atrapa y ahí estuvo tres días en ese pez. Y en las, a mí me encantan los libros, las Biblias ilustradas, porque casi te ponen como que el estómago del gran pez es una tienda de campaña, y que ahí tiene su zarapito Jonás, y que está orando ahí, que está muy sequecito y que no pasa nada. Así lo
Así lo pintan en las Biblias ilustradas o en el material ilustrado, pero en realidad no era. Jonás no estaba nada cómodo en los intestinos de ese pez. Imagínense, lleno de ácidos, lleno de desperdicio de la comida. Abría tantito la boca del pez y se le metía agua salada. No tenía agua natural, tenía que tomar agua salada, o lo que es peor, se la tuvo que pasar ayunando 3 días, porque todo lo que le entraba del pez era pues puras cosas que le iban a hacer daño. Entonces la pasó mal. Y entonces ese fue, después de 3 días, el quebrantamiento de Jonás, para que él se arrepintiera y Dios lo rescatara. ¿Sí? Entonces muchas veces Dios espera que nuestro corazón se quebrante para que venga ese cambio y Él pueda actuar. Pero Dios no está lejos, hermano. Él está cerca de nosotros. Siempre está cerca. Él lo prometió y Él lo cumple. Dice: yo voy a estar todos los días y hasta el fin del mundo con ustedes. Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, aquí hay otros 3 ejemplos, y eso lo lee en su casa. Si Dios nos permite, para dentro de 8 días vamos a ver acerca de la encarnación de Jesucristo. Ya vimos lo que sucedió antes de que Él viniera a nacer en Belén, ¿sí? Eso es la preexistencia de Jesucristo. Ahora, para dentro de 8 días vamos a ver la encarnación de Jesucristo. Si usted gusta leer algo acerca de esto, lo puede hacer, y si no, pues véngase con un cuadernito para que anote todo lo que usted quiera saber. Señor, venimos delante de tu presencia